Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7 del primer trimestre de este año. La lección de esta semana es una lección de esas que ayuda a ver hasta dónde el ser humano puede caer, pero también nos muestra cómo Dios no tiene límites y es capaz de alcanzar a aquel que ha caído tan bajo, pero tan bajo, que hasta allí le alcanza la misericordia de Dios. El título de la lección de esta semana es Jesús y los desechados sociales. En esta semana vamos a aprender que esta sociedad, aunque algunas veces tiene sentido para el ser humano, otras veces en realidad el ser humano se pierde en el laberinto de esta vida y puede llegar a caer muy bajo. Sin embargo, Dios es capaz de alcanzarlo hasta allí y traerlo y elevarlo a la estatura de la plenitud de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta semana vamos a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿quiénes son los que viven allá abajo? ¿Cómo viven esos que están allá abajo? ¿Cómo pueden ser alcanzados por el Evangelio? Eso vamos a estar entendiendo esta semana. Pero también vamos a estudiar qué significa en el acto mismo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que nos va a enseñar esta lección con relación a este tema? Y seguidamente vamos a aprender quién fue el más bajo de todos los bajos. Y no me refiero a aquel que se subió a aquel árbol de sicómoro, sino a alguien que cayó tan bajo, pero tan bajo, que Dios glorificó su nombre al levantarlo para rescatarlo. Pero quizás va a ser algo impactante aprender qué pasó con la mujer junto al pozo. Eso también vamos a estar estudiando. Y para finalizar, vamos a disfrutar este tema tan apasionante, que es la lección de la salvación de los publicanos y los pecadores. Estudiemos la lección de esta semana, recibamos el manantial de vida que nos manda nuestro Padre Celestial, estudiando esta hermosa lección. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 4, los versos 28 y 29. La Biblia dice así: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta es la experiencia de la conocida mujer junto al pozo de Jacob, la famosa mujer samaritana que se encontró con el Señor Jesús, o mejor dicho, Jesús se encontró con ella y le confrontó sobre su vida de pecado y toda su historia de, podemos decir, de promiscuidad. Esta mujer había sido desechada de la sociedad, tanto así que ella llegaba a traer agua al pozo de Jacob en la hora más complicada, en la hora donde el sol estaba dando más fuerte, cuando ya nadie llegaba al pozo. Ella había sido desechada por la sociedad porque era realmente una situación bien difícil. De tal manera que esta mujer conocida como la samaritana era de una de esas personas que habían sido desechados de manera social por la sociedad de ese entonces. Dice aquí que una mujer joven proveniente de un trasfondo increíblemente terrible y horrible, una pobre muchacha que le quitaron a su hijo, ella tenía apenas 15 años, dice la introducción de la lección. Ella mató a la trabajadora social, la cual estuvo encargada de que le quitaran su hijo, y esto la llevó a caer presa. Pero en esa situación tan difícil, llegó alguien y le habló del Señor Jesucristo, un pastor, y empezó a conocer ella de las cosas de Dios. Ni su madre, ni su esposo, ni sus padres, ni sus amigos estuvieron allí para ayudarla.
ella había sido desechada por la sociedad, tanto que había sido echada presa. Pero esta jovencita desesperada aprendió que a pesar de todos sus errores, de los desesperantes de su situación y de lo que asomaba en su horizonte, Cristo la amaba y la perdonaba. De esta manera, dice que esta desechada social descubrió significado y propósito en su Señor, cuyo amor y aceptación trascendían todas las normas y costumbres sociales, incluidas aquellas que se creen que son buenas. De tal manera que la lección de esta semana nos va a mostrar cómo Jesús trató con los desechados sociales, cómo Él los rescató, cómo Él los salvó. Para nosotros los desechados sociales son los drogadictos, las prostitutas, los ladrones, esa gente criminal que pululan por las calles muchas veces haciendo fechorías y que algunas otras veces los encontramos en la cárcel, donde están allí purgando condenas. ¿Por qué? Por haberse conducido de una manera inapropiada para la sociedad. Continuemos con la lección de esta semana y aprendamos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es los que viven abajo. La lección del día domingo nos muestra lo que son las diferentes jerarquías y las posiciones sociales en las cuales nuestra sociedad está dividida. Realmente las sociedades están de una manera jerárquica establecida. Jerárquica quiere decir que está en un orden. Unos están arriba, otros un poco más abajo, otros más abajo, otros más abajo y unos que están allá abajo. Realmente existen los ricos, la clase, los medio ricos, la clase media, los pobres, los más pobres y prácticamente los menospreciados, los despreciados de esta sociedad. Las sociedades establecen jerarquías. Las personas ricas y bien educadas, por lo general, adquieren las posiciones más altas, mientras que los ciudadanos más o menos moderados viven en una nueva posición. Pero la gente ordinaria normalmente ocupan los peldaños centrales de la escalera social. Esto deja abajo a las personas tales como las prostitutas, los que abusan de droga, los criminales, los sin techo, en fin, todos aquellos que nosotros en alguna manera los vemos que están en una posición totalmente en desventaja. Y la lección de este día nos muestra en Mateo 21, del 28 al 32, cómo Jesucristo presenta una parábola. Y dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y al primero le dijo, ve a trabajar la viña. Y el primero le dijo, sí, sí voy, padre, pero no fue. El segundo le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, hey, yo no voy a ir, pero sí fue. Ahora, es algo interesante, porque Jesucristo llegó a las masas de aquellos desprotegidos, aquella gente que era desechada por los de la jerarquía de aquel entonces. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Jesús logró alcanzar a ese grupo? ¿Cómo logró llegar a alcanzar a aquellos que estaban desechados de la sociedad, aquellos que no se conocían como los desprotegidos o los parías de aquel entonces? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, la lección dice, los desechados sociales eran más fáciles de alcanzar que la élite orgullosa, engreída y llena de justicia propia. A menudo, debajo del alarde de los preciados yace un vacío emocional caracterizado por una baja estima propia. O sea, aquella gente que nosotros vemos tal vez algunas veces debajo del puente, que tiene problemas de conducta social y se aísla de tal manera que llega a caer a una condición aberrante, con drogas, con vicios, con prostitución, es porque de alguna manera han sufrido alguna situación de aquellos que están en una posición superior. Y que sigo leyendo, con frecuencia, en especial durante la adolescencia, oiga eso, tales personas son abiertamente rebeldes, procurando con frecuencia establecer una identidad propia para compensar las inseguridades que sienten por dentro. O sea, esta gente que estaba en necesidad, Jesucristo la alcanzó. ¿Por qué? Porque eran accesibles a las necesidades de ellos mismos cuando Jesús se presentaba para simpatizar con ellas, ¿verdad? Resolverles sus problemas y decirles, sígueme. Pero había otro grupo, el cual no sentía necesidad de arrepentimiento. Ellos creían que todo lo tenían, que su posición social, económica y de la élite los ponía en mejor posición. Y a esto Jesús realmente los reprendió.
Por eso sencillamente después en Lucas 15, del 1 al 10, se presenta la parábola de las 100 ovejas. Y dice, ellos miraban y se sienta con los pecadores, con los publicanos, con gente que son comilones, decían los fariseos y los saduceos. Pero Jesús les contó la parábola y les dijo, mire, si un hombre tiene 100 ovejas y una se le pierde, no va por esa ovejita, deja las 99 y va a alcanzar aquella que está allá abajo, que está perdida, que está descarriada, que está de alguna manera herida, sufriente. Y va, dice, y la recupera y después la trae y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues os digo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús no desperdició esfuerzos dañando su ya debilitado sentido de estima propia, o sea, hablando de los necesitados, los que vivían allá abajo, o de los que se consideraban desechados de la sociedad. En cambio, creó un renovado sentido de valor personal, estableció ese fundamento amando y aceptando en forma consecuente a los desechados, cuyos corazones a menudo se derretían por la recepción cálida y amante que habían recibido de Cristo. O sea, Jesús conquistaba a aquellos desechados, conquistaba sus corazones, les hacía el bien y después les decía, sígueme. De tal manera que Cristo llamó la atención de aquellos que se encontraban en posiciones superiores, aparentemente estaban en mejor posición que aquellos que tenían necesidad. Sin embargo, aquellos que tenían necesidad, al reconocer su necesidad, Cristo los levantó a la estatura y la plenitud de sí mismo. Mientras tanto, aquellos que estaban ahí arriba, que no sentían que no tenían necesidad, esos prácticamente se excluían ellos mismos de la salvación que los que vivían allá abajo sí lograban. Todos aquellos marginados, desprotegidos, lo que nosotros llamamos parías de esta vida, que son desechados sociales, en realidad los drogadictos y las prostitutas también son merecedores de las buenas nuevas de salvación. Así es que si tú recibiste de gracia, si yo recibí de gracia hemos de dar a aquellos desprotegidos que viven más allá abajo de donde nosotros nos podemos imaginar. Déjame decirte que por muy bajo que haya caído un alma, hasta allí va a llegar el Señor. Te va a mandar a ti, me va a mandar a mí, o va a mandar a alguien para alcanzar a aquel pecador o aquella pecadora que aparentemente no tiene esperanza. Estudiemos la lección del día lunes. Veamos qué nos dice la lección en esta sección con el tema que es en el acto mismo. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que nos lleva al acto mismo de la experiencia de una persona que había sido desechada por su conducta. Y nos referimos a la mujer que nosotros conocemos que ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Esto se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 8, el verso 1 al 11. Y aquí nos enseña en este texto lo que pasó cuando Jesús, después de haberse ido al monte de los Olivos a orar, al día siguiente dice que volvió y pues muy mañana llegó al templo. Estando allí en el templo, mientras él enseñaba, los fariseos y los saduceos trajeron a una mujer que ellos decían que había sido encontrado en el acto mismo del adulterio. Imagínense ustedes a los saduceos y a los fariseos acusando a aquella pobre mujer. La trajeron arrastrada, toda despeinada, la pobre quizás con sus trapos rotos, ultrajada, expuesta al público. La tiran al suelo y le preguntan a Jesús. Esta mujer fue allá encontrada, le dijeron, en el mismo acto del adulterio. Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué tú dices de estas cosas? Entonces, la Biblia relata que Jesús estaba escribiendo en el suelo y él solo atinó a decir, porque él entendió que lo que querían ellos era acusarle, querían ponerlo en vergüenza ante el público y ante su audiencia. Entonces Jesús dijo, bueno, el que vosotros estéis sin pecado, que tire la primera piedra. Ahora, después de su retiro al monte de los Olivos, Jesús regresó al templo. Ahí rodeado de la multitud, mientras Cristo enseñaba, a los fariseos arrastraron a esta mujer delante de él para exponerlo a él y a ella a la vergüenza. Los fariseos y los saduceos la trajeron a la pobre mujer. Ahora, imagínense ustedes la audiencia, el montón de gente
rodeado viendo aquel escándalo. Y Jesús sencillamente escribió en el suelo y dice: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Cristo estaba allí deliberando, estaba en un juicio. ¿Y saben qué? Dice, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno dejaron caer las piedras y poco a poco se retiraron de aquel lugar. Me impresiona grandemente lo que dice San Juan, capítulo 8, versículos 9 y 10. Estoy leyendo literalmente. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o los postreros, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer había sido desechada, Jesús la perdona. Ahora, el único que tenía derecho para apedrear a esa mujer era Cristo. Todos los demás eran pecadores. Sin embargo, ni él la acusó. Dice, personas sin pecado podían haber ejecutado el castigo sin misericordia. No obstante, los pecadores estaban obligados a ser misericordiosos. Pero con la excepción de Jesús, no había presente ninguna persona sin pecado. Gradualmente los dirigentes religiosos se dispersaron y esta mujer, desechada socialmente y culpable, recibió de gracia. ¿Saben qué? Dice aquí claramente que el mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio, escarnio, pero Jesús se dirigió con palabras de consuelo y esperanza. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Pudo haber sido apedreada. Sin embargo, lo que ellos querían era que Jesús fuera puesto entredicho. Si él decía, apedréela, entonces iba a ser Jesús expuesto como un rebelde a las leyes romanas. Pero si decían que no las apedrearan, entonces de esa manera él iba a quedar en vergüenza. Aunque la mujer fue encontrada en el acto mismo, Jesucristo tuvo misericordia de esta pobre mujer que había sido desechada de la sociedad. Y de esta manera, en el acto mismo, Jesucristo le dio misericordia a esta pobre mujer que necesitaba ser rescatada de su triste y miserable condición. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes con el título de esta sección, que es el más bajo de los bajos. Muy bien, en la sección del día martes podemos ver claramente cómo el individuo que había caído más bajo durante toda la historia de los registros bíblicos se conoce como el endemoniado gadareno. Aquí podemos ver lo que hoy sería el equivalente a una persona con una condición de una enfermedad mental bien grave, aunque en realidad la Biblia es clara y se refiere que era un endemoniado gadareno. Pero lo ponemos en esa perspectiva porque sería como quien dice el equivalente en tiempos modernos. Este pobre hombre, dice la Biblia, que estaba endemoniado y que la sociedad lo había desechado. Tanto lo habían desechado que el pobre vivía, dice, a la intemperie, vivía en los sepulcros, andaba desnudo. La gente le ponía grilletes o cadenas para amarrarlo y no se podía porque él se soltaba. Dice que se hería con piedras. En un momento dado, cuando Jesús llegó a aquel lado de Gadara, entonces se presentó delante de Jesús. Yo me imagino los discípulos salieron huyendo al ver aquella condición de aquel hombre. Sin embargo, al confrontarse Jesús con aquella situación tan dramática, el hombre fue liberado, fue levantado para salvación. El pobre vivía en los sepulcros, desnudo, se hería con piedras. Yo creo que las propias familiares lo habían desechado ya. De tal manera que la sociedad moderna muchas veces hace lo mismo. Y este individuo, llamado el endemoniado gadareno, él había caído tan bajo que parecía que ya no iba a alcanzar ni siquiera ningún tipo de misericordia. Cristo murió por cada uno, y aún aquellos que podemos considerar más allá de nuestra posibilidad de ayuda, merecen tanta misericordia, respeto y bondad como sea posible. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar que alguno, en un caso sin esperanza, más allá del poder de Dios? O sea, ¿cómo podemos nosotros juzgar a alguien que ya no puede ser alcanzado por la misericordia de Dios?
no importa cuán bajo puedas haber caído tú o pueda haber caído yo, desde allí el Señor nos levantará. Así lo dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que dice? Tu vara me infundirá aliento, tú pondrás mi pie sobre la peña, sobre la roca. Desde nuestra perspectiva las cosas pueden verse malas, pero desde la perspectiva de Dios cada ser humano es de valor infinito. Si no fuera por la cruz, ninguno de nuestros casos tendría esperanza, algo digno de recordar al confrontar a las personas perturbadas y dañadas. Yo recuerdo, hace algunos días estuve por otra ciudad aquí cerca de donde yo vivo y me encontré con un hombre que estaba en la calle. El pobre estaba todo barbudo, todo andrajoso, todo sucio y arrastraba un carrillo de esos de supermercado. Allí tenía todas sus pertenencias. Lo que me impresionó grandemente es que decía veterano de la guerra de Corea. O sea, era un veterano de guerra que hoy estaba destrozado mentalmente, vagabundeando por las calles, buscando, pidiendo dinero. Era un hombre americano. Pero me impactó no tanto verlo allí, sino que un poco más adelante estaba en esta ciudad un festival de todos los coreanos que viven aquí en Estados Unidos. Imagínense, por un lado, el pobre hombre desterrado de la sociedad, pidiendo limosnas ahora, porque estaba traumado por la guerra de Corea. Pero por otro lado, había un montón de gente celebrando un festival coreano. ¡Qué contraste! Así es que no importa cuán bajo tú puedas haber caído o pudieras caer, no importa cuán bajo pueda yo haber caído o pudiera caer, con todo el Señor nos recogerá. Continuemos con la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la mujer junto al pozo. Muy bien, la sección del día miércoles es una lección que nos muestra claramente cómo muchas veces es necesario romper las barreras, romper los prejuicios y aún la estructura social que algunas veces pudiera impedirnos llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que han sido etiquetadas, que han sido de alguna manera estereotipadas para vivir en cierto lugar, en cierta forma y de cierta manera, y que ellos aparentemente no merecen nada de lo que serían los privilegios de la sociedad. Y en este día nos presenta a lo que es la mujer samaritana. Y aquí nos muestra claramente en San Juan capítulo 4, versículos del 5 al 32, las convenciones sociales que Cristo derribó. Cuando algunas veces estas cosas interfieren con la testificación, nosotros debemos de ser sabios, prudentes, inteligentes y romper los protocolos sociales. ¿Por qué? Miren, imagínense ustedes, está allí la mujer en una hora bien difícil, cuando el sol está pegando más fuerte. Las mujeres llegaban muy temprano a recoger agua a aquel pozo, pero esta mujer esperó hasta el mediodía para poder llegar al pozo. ¿Saben por qué? Porque ella, si llegaba al momento donde estaban todas las mujeres, a lo mejor las mujeres se iban a apartar, la iban a ignorar, la iban a rechazar, la iban a señalar, la iban a condenar. Entonces esta mujer eligió una hora, la hora más difícil, al mediodía, ir a recoger agua a aquel pozo de Jacob. Y en ese escenario se presenta Jesús, se acerca donde la mujer y le dice, dame de beber. Y entonces allí está el primer prejuicio de la mujer. Recuerda, la mujer es samaritana. Jesucristo, su aspecto y su origen era judío. Y entonces la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Oiga bien, me pides a mí, dice la mujer. ¿Qué está diciendo él? Ella está diciendo, yo soy mujer. Como un judío le pide a una mujer. En el aspecto social, las mujeres y los niños no tenían el valor social que tenía el hombre. Como este hombre, siendo judío, oiga, era hombre, y además de hombre era judío, le pide a una mujer que es mujer y además es samaritana, que está bien bajo en su posición. Entonces Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, y aquí está la clave, conocer el don de Dios es conocer el amor, la misericordia, la gracia que Dios te presenta a ti y me presenta a mí para salvación. Yo no soy quien para discriminar a nadie, tú no eres quien para discriminar a nadie para la salvación. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿cómo tú? Le dice, si tú conocieras el don de Dios, o sea, si tú conocieras de la gracia, si tú conocieras de la misericordia, romperías todos los tabúes. Y no importa que seas mujer, dijo. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para salvarte, le dijo Jesús.
Seguida más adelante le dice, bueno, ¿sabes qué, Señor? Me parece que tú como que eres profeta. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y le dice el Señor, mira, tú me estás pidiendo algo especial. Si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide, tú le pedirías agua a él. Y entonces le dice ella, oh Señor, dame de esa agua para que no venga más aquí y no sea más avergonzada en este pozo. Dame esa agua para que no tenga que venir otra vez. Entonces Jesús le dice, mira, otra barrera que rompió Jesús. Le dice, mira, tú dices que no tienes marido. Porque Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. Y le dice, es lo que quería llamar su atención de su condición ante la sociedad y ante mí mismo y ante Dios. Entonces le dice, trae a tu marido. Le dice, no tengo marido. Entonces le dice Jesús, bien has dicho porque has tenido 5. Y de los 5, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces la mujer dice, dejó el cántaro, salió corriendo y empezó a gritar por todas las calles, a pregonar quién era Jesús. Y se maravillaban, dice, la gente cuando la oía hablar aquella, ¿no será este el Cristo? ¿Acaso no será este el Cristo? El versículo 29 dice claramente que al pregonar esta mujer al Señor Jesús, la gente empezó a buscar a Jesús porque se volvió ya una misionera. Esta mujer que era despreciada, desechada por las mujeres, por los hombres, por la sociedad judía y samaritana, vino a ser reintegrada, salvada por el Señor Jesús. Pero imagínense ustedes, pónganse a pensar en el versículo 27, dice que los discípulos cuando regresaron, ellos andaban buscando comida para traerle a Jesús. Lo encontraron que estaba hablando con una mujer. Y se quedaron ellos, hey, parece que Jesús está allí con una mujer. Y quién sabe qué es lo que está hablando. O sea, los prejuicios sociales eran terribles. Pero Jesús rompió todas las barreras, rompió todos los protocolos. Y la mujer que estaba junto al pozo de Jacob fue alcanzada por el poder del Espíritu Santo y fue convertida en una misionera para honra y gloria de Dios y testimonio de todos aquellos samaritanos y también a los judíos. Continuemos con la lección del día jueves y veamos qué nos enseña la lección de este día con el tema que es publicanos y pecadores. Muy bien, en la sección de este día, la lección del día jueves, es una lección que nos describe claramente la crítica situación en la que este mundo se mueve. Es difícil imaginar cómo habría sido nuestro mundo si el pecado no hubiera entrado en este mundo. Cómo la belleza que todavía podemos ver nos muestra la bondad, el amor y el poder de Dios. Pero nuestras mentes oscurecidas todavía no entienden o ni siquiera pueden percibir la realidad en la cual vivimos. Y apenas puede captar algunas vislumbres de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo habrían sido las relaciones humanas si el mundo en el que vivimos no hubiera caído en pecado? ¿Saben qué? Podemos estar seguros de que no existirían las distinciones sociales, eso de las clases, los prejuicios y las fronteras culturales, étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo. En realidad es muy difícil que la vida mejore en este mundo. Antes va de mal en peor. Tanto así que la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, poniendo barreras, poniendo límites a las clases sociales. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos romper esas barreras para que el Evangelio pueda entrar, no solamente en la cultura musulmana, sino a nivel de todo tipo de cultura y religión. Como cristianos debemos hacer todo lo posible para ir más allá de estas barreras que causan tanto dolor en nuestro mundo, especialmente en quienes la sociedad rechaza como las personas más degradadas. En realidad, necesitamos aprender a hacer lo que Jesús hizo, no solo decir lo que Jesús dijo. Hemos de abrazar como Jesús abrazó tanto a los publicanos como a los pecadores. Al hablar de publicanos, en realidad nos referimos a aquellos que estaban entre la comunidad judía y que se encargaban de recoger los impuestos. Se dice que los publicanos iban a cobrar los impuestos de casa en casa, pero no solo cobraban sus impuestos, sino que cobraban más, de tal manera que eran considerados como ladrones. Y estos ladrones, llamados publicanos, son a los cuales la Biblia en este momento, en este caso particular,
se refiere como los pecadores. Y en realidad podemos ver cómo en Mateo, en el capítulo 9, del versículo 9 al 13, presenta todo este escenario. Versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y mire lo que pasó. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro con los publicanos, por qué se sienta? Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué hace esto? Ahora viene aquí Jesús, dice, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que Cristo tenía un propósito, tenía una meta, tenía un porqué. Él se sentaba con los publicanos y con los pecadores. Su propósito, su meta, su blanco era rescatarlos, salvarlos. Él se sentaba con ellos para darle ejemplo, para mostrarle el amor de Dios con ellos. Así es que él se sentaba con publicanos y con pecadores para asociarse con ellos, no para aprender de ellos, sino para enseñarles. Dice, ellos se convertirían al Señor. Los fariseos veían cómo Cristo participaba en comidas con publicanos y pecadores. Eso es lo que ellos miraban de manera exterior, pero no entendían el propósito. Los antiguos fariseos se ensalzaban a sí mismos y menospreciaban a los que no habían sido favorecidos con los privilegios y la luz que ellos habían recibido. Sigo leyendo. Aborrecían, despreciaban a los publicanos y pecadores. Sin embargo, delante de Dios, su culpa era mayor. Así es que Jesús era amable, era cortés, era bondadoso, era amigable. ¿Por qué? Porque Él quería salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estaban los publicanos y los pecadores. Terminemos con la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección Jesús y los desechados sociales nos ha mostrado cómo Dios se preocupa y se interesa por aquellos que están caídos allá en las profundidades del abismo de este mundo, que no tienen esperanza, que han sido desechados, que quizás sus padres, sus madres, sus familiares, sus esposos, sus esposas, los han desechado y que aparentemente no hay ninguna esperanza para ellos. Pues Jesús, y en Jesús hay esperanza y salvación para todo aquel que abraza el Evangelio. El propósito de esta lección no es mostrar que las prostitutas y los borrachos van adelante como estandarte porque fueron eso, sino porque fueron rescatados. Y a pesar de que fueron eso, Dios los sacó de allá de las profundidades del abismo para honra y gloria de su nombre, bendición de esa alma y testimonios de aquellos que algunas veces se creen que por estar en posiciones encumbradas están en mayor ventaja que aquellos que aparentan ser desechados por Dios y por la sociedad. Esta ocasión puedo decirles que en realidad nunca es tarde para que un alma vuelva a Cristo. Leo literalmente. Hay que inducir a los caídos a que sientan que no es demasiado tarde para ser hombres. Cristo honró al hombre con su confianza y le confirmó su honor. Así es que Dios está interesado en salvar a cualquiera que esté en las condiciones más profundas de esta vida. Él mostró compasión. Su conducta fue de simpatía, de amor, de gracia y de misericordia para todos los pecadores, incluyendo aquellos que nosotros hoy tal vez pensamos que no merecen ni el perdón ni la misericordia de Dios. Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la enemistad, la depravación y la impureza, pero nunca dijo nada que denotase que en su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualquiera fueran los hábitos malignos, los fuertes prejuicios o las pasiones despóticas, los seres humanos siempre le hacían frente con ternura compasiva. Esta semana aprendimos 5 conceptos,
5 lecciones que a mi juicio han sido de bendición para todo aquel que en algún momento se ha sentido que ha caído tal vez en la miseria más vil. Cristo ha venido para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así es que hay perdón, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Veamos brevemente cuáles fueron estos 5 conceptos que aprendimos durante toda esta semana. Por ejemplo, los que viven abajo, tanto los pobres como los ricos, como la clase media, algunas veces he sentido que está en posición superior a aquellos que han sido desterrados de la sociedad. Sin embargo, esos marginados, esos ladrones, esas prostitutas, esos drogadictos, también merecen y necesitan de la gracia que tú y yo hemos recibido. Seguidamente, aprendimos también en el acto mismo. Vimos como una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio fue traída a Jesucristo por los fariseos para ser apedreada. Cristo entendió que lo estaban tentando. Escribió sobre la tierra y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo, solo quedó la mujer y Jesús. Le dijo Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Jesucristo le dijo unas poderosas palabras: vete y no peques más. Cristo nos perdona de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Y aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto fue perdonada y fue salvada. ¿Y qué descubrimos también en el concepto número 3? El más bajo de los bajos. Pudimos ver cómo aquel hombre endemoniado gadareno estaba desnudo, vivía en los sepulcros, había sido desechado por la sociedad. Parecía que no tenía esperanza, lo amarraban con cadenas y se soltaba. ¿Y saben qué? Se encontró con Jesús y aquel desnudo fue vestido, fue recuperado su sano juicio. Dios, en la persona de Jesucristo, puede salvar y rescatar al más vil pecador. No importa cuán bajo haya caído, Cristo lo levanta para su honra y para su gloria. ¿Qué diremos de la mujer junto al pozo? Ella estaba allí junto al pozo en la hora más caliente del día, tratando de buscar agua. Ella había sido despreciada, desechada de la sociedad, desechada de los hombres, porque aún era samaritana. Cristo se encuentra con ella, le pide agua y ella encuentra el agua de vida, la fuente eterna de la salvación en Cristo Jesús, y se convirtió en una misionera para predicar acerca del reino de los cielos. ¿Y qué aprendimos del tema número 5? Pecadores y publicanos. En esta lección aprendimos que tanto ladrones, pecadores, prostitutas, drogadictos, no hay nadie que no pueda ser alcanzado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos, absolutamente todos, hemos sido llamados por el Señor para restaurar las relaciones que se han roto entre nuestro Dios y nosotros. Él vino para romper las barreras, para salvar a los publicanos, a los pecadores. Jesús fue amable, fue cortés, fue bondadoso, fue amigo de los pecadores. Esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8 con el tema que es con los ricos y famosos. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y por favor, si le gustó la lección, ponga like que le gusta. Coméntela y compártala con sus amigos y con nuestros hermanos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.